Japón, un país conocido por su belleza serena, su rica cultura y su historia milenaria. Sin embargo, detrás de sus paisajes idílicos y sus vibrantes ciudades, se ocultan secretos oscuros y misterios inquietantes. Hoy, te invito a explorar 5 de los lugares más misteriosos de Japón en un viaje a través de la penumbra, donde veremos los lugares más siniestros y escalofriantes de esta fascinante nación. Número 5. El Sunshine 60. El edificio de Sunshine 60 está ubicado en Ikebukuro, Japón, y es un lugar que casi todos los que viven en Tokio o sus alrededores han podido visitar al menos una vez. El rascacielos fue en su día el más alto de Japón y representó la cumbre de la innovación japonesa, utilizando un diseño urbano que integra oficinas, centros de convenciones, tiendas, entretenimiento, hoteles y un centro de salud en un solo edificio. Hoy en día sigue siendo una atracción turística popular para quienes visitan Tokio. Lo que muchos desconocen es la oscura historia que encierra el terreno sobre el que se construyó. El Sunshine 60 se construyó en un terreno que antiguamente albergaba uno de los centros de detención más infames de Japón, la prisión Sugamo. Desde la década de 1920 hasta la década de 1945, Sugamo albergó presos políticos. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo utilizó para albergar hasta 2.000 presuntos criminales de guerra de clase A, incluido el ex primer ministro Hideki Tojo. Estos criminales de guerra solían ser ejecutados tras el juicio. La prisión cerró en 1962 y fue demolida en 1971, y Sunshine 60 se construyó hasta su finalización tan solo 7 años después. Se dice que el nombre Sunshine 60 se eligió para distraer a los visitantes de su mórbida reputación como antiguo campo de ejecuciones. Sin embargo, algunos rumores afirman que el número 60 del nombre se debe a las 60 ejecuciones que tuvieron lugar allí. Muchos lugareños también afirman que el edificio se parece demasiado a una lápida para su gusto. Número 4. El bosque Aokigahara. El bosque Aokigahara se encuentra a los pies del monte Fuji, en Japón. Este es un lugar famoso por su densa vegetación y un silencio inquietante, pero también por su trágica asociación con el suicidio. A lo largo de los años, ha sido un lugar donde muchas personas han elegido poner fin a sus vidas, convirtiéndose en uno de los lugares más tristes y sombríos del mundo. El bosque está marcado por una atmósfera opresiva. Sus árboles altos y densos bloquean la luz del sol, creando un entorno oscuro y misterioso. A medida que uno se adentra en Aokigahara, el silencio es abrumador, interrumpido solo por el susurro del viento entre las hojas o el crujir de las ramas. Este silencio ha llevado a muchos a describir el bosque como un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la naturaleza reina sin la intervención del hombre. Aokigahara está envuelto en leyendas y mitos, y muchos visitantes reportan experiencias extrañas, como la sensación de ser observados o cambios en la temperatura. Las autoridades locales han intentado abordar la crisis de suicidio en Aokigahara, colocando carteles a lo largo de los senderos con mensajes de esperanza y números de contactos para líneas de ayuda. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el bosque sigue siendo un destino para aquellos que buscan escapar del dolor y la desesperación. A medida que el sol se oculta detrás del monte Fuji, la atmósfera se vuelve casi sobrenatural, y Aokigahara sigue siendo un lugar donde la belleza y el dolor coexisten. Un bosque que guarda secretos profundos y trágicos. Su misterio perdura, invitando a quienes se atreven a explorar sus senderos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el impacto de la desesperación. Número 3. Orienbuchi.
Junto a un viejo sendero que antiguamente formaba parte de la carretera nacional, se encuentra un hermoso paisaje llamado Cascada Saiko, y podría ser un atractivo lugar de descanso para disfrutar de la campiña japonesa, llena de mucha vegetación, un desfiladero y una cascada. Pero la escalofriante historia que esconde su belleza podría hacerle dudar antes de detenerse. Este hermoso paisaje es precisamente el lugar donde 55 mujeres perdieron la vida de una manera aterradora. Durante el periodo Sengoku, los Takeda era uno de los clanes más ricos de Japón. Esto se debía a las tierras donde se asentaban, una zona sin salida al mar donde la única forma de amasar su riqueza y financiar sus ejércitos era mediante la minería, siendo el oro uno de sus principales recursos. Debido a la proliferación de la minería del clan, sus operaciones requerían de muchos guardias, mineros y mujeres para entretener a los hombres en sus horas libres. El clan era muy protector con su oro y no todo lo utilizaba para financiar sus ejércitos. A menudo lo escondían en sus tierras, enterrándolos en las colinas para su custodia o como ofrenda a los dioses. A lo largo de los años, el clan experimentó un cambio de liderazgo. Desafortunadamente, esto ocurrió durante un brutal periodo de guerra. Durante la batalla de Nagashimo en 1575, el clan Takeda sufrió una derrota devastadora, por lo que se esforzaron por mantener ocultos los secretos familiares, en particular sus minas de oro. Aunque las minas comenzaron a secarse, la familia seguía preocupada porque sus minas y reservas fueran descubiertas, y pronto la paranoia se extendió por el clan, que se encontraba en decadencia. Para evitar que la información se divulgara, atacaron a las mujeres, temerosos de que las mujeres supieran la ubicación del oro de los hombres con los que se reunían. Sobre el río Nagashiwa se construyó una plataforma. Al finalizar, las mujeres fueron invitadas a bailar y celebrar a una fiesta de despedida. En medio del baile, los soldados comenzaron a cortar las enredaderas que sostenían la plataforma, provocando su derrumbe, y las 55 mujeres cayeron al barranco. Debido a la muerte repentina e inmediata que se produjo allí, se dice que la tierra quedó marcada por los espíritus de los fallecidos. La mayoría de las apariciones fantasmales que se dicen que ocurren en Oriambuchi ocurren principalmente al anochecer. Quienes lo han visitado afirman oír los llantos y gritos de mujeres. Cerca del puente se alza hoy un monumento y un letrero. El letrero cuenta la historia de lo ocurrido y, según la leyenda, quien lea el letrero completo recibirá una penosa maldición. Número 2. La escuela primaria Numa Higashi. La escuela Numa Higashi, o mejor conocida como la escuela circular, se construyó originalmente en 1906 y se llamó Centro Educativo de Bannosawa. Fue construida como una escuela para los niños de los trabajadores de una mina cercana de carbón. Por razones desconocidas, la escuela cambió de nombre varias veces, pero finalmente adoptó el nombre actual, Escuela Primaria Numa Higashi. Inicialmente, el número de alumnos era bajo, pero entre 1940 y 1970, a medida que la mina de carbón prosperaba, también lo hizo el número de estudiantes, llegando a albergar a unos 4.000 niños. En 1974, la escuela cerró por causas no específicas. El público en general creía que se debía a una disminución en la asistencia, debido al cierre de la aldea minera local. Pero existen rumores de que algo más siniestro estaba detrás. Los registros indican que durante un recreo, una de las estudiantes desapareció repentinamente de la escuela. Al percatarse de eso, su profesora dio por terminada la clase y llamó a su casa para comprobar si se había ido enferma, pero la familia desconocía su paradero. Toda la escuela la buscó, pero no la encontraron por ningún lado, por lo que llamaron a la policía. Cabe mencionar que durante esa época los secuestros eran frecuentes en Hokkaido.
pero nadie entendía cómo la joven estudiante pudo haber desaparecido durante su breve descanso. Entonces corrió el rumor de que había sido secuestrada. Hoy, los visitantes de la ruina de la escuela y los vecinos de la zona afirman que el espíritu de la niña se encuentra cerca de la escuela, con su mochila roja, y muchos otros afirman haber escuchado risas provenientes del bosque cercano. Se rumoreaba que un vidente visitó la escuela para liberar el espíritu de la niña, pero emanaba tanta energía negativa que tuvo que huir. Algunos afirman que otras entidades más oscuras residen en los terrenos de la escuela y que una simple visita ha sido suficiente para volver locos a algunos. Número 1. La mina de carbón de Yubetsu. En 1923 se inauguró el pueblo minero de carbón Yubetsu y su ferrocarril, y para 1967 se convirtió en una de las mayores ciudades productoras de carbón del país, impulsando así la industria japonesa. El pueblo llegó a albergar a unos 15.000 habitantes y contaba con todo lo necesario para que sus ciudadanos disfrutaran de una vida cómoda, como su propio hospital, una escuela e incluso un teatro. A pesar de estos éxitos, innumerables calamidades azotaron a los mineros y a los habitantes del pueblo, desde explosiones de gas, derrumbes, colapsos de las minas y finalmente un brote de disentería, una enfermedad intestinal parasitaria. Durante su periodo de prosperidad, la mina por sí sola causó la muerte de alrededor de 187 personas en sus 47 años de funcionamiento. Por lo tanto, el pueblo cerró sus puertas en 1970 y todos sus habitantes se marcharon. Debido a los terribles sucesos ocurridos en el pueblo, se dice que está encantado, y varios rumores indican que se han experimentado diversos tipos de apariciones en cada estructura. Supuestamente, el lugar más embrujado de la mina de carbón de Yubetsu es el hospital del pueblo. Se dice que el hospital alberga una energía espiritual negativa poderosa y debilitante, y se afirma que se pueden oír los gritos de una mujer o pasos por todas partes. Muchos reportan mareos y migrañas, de inicio inmediato hasta que se abandona la mina de carbón. Algunos afirman que al intentar escapar, sus teléfonos empiezan a sonar repetidamente hasta que contestan, y que si se arriesgan a contestar, se encontrarán con el sonido del viento y los mismos lamentos que se escuchan dentro del hospital.